Y me golpeó con el escudo en mi estómago. Cuando los policías empezaron a corretear a toda la gente. Agarraba un parejo. Me da mucho gusto saludarles acá desde Los Ángeles, California, y me da gusto tener a una persona que en México trabaja intensamente por la defensa de los derechos humanos de la infancia en México. Me refiero a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Primero que nada, Juan, me da mucho gusto conocerte, saludarte, ¿y cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Rubén, por este espacio y la oportunidad de conversar contigo y con tu público. Bueno, a estas alturas la gente sabe que tú fuiste con tu familia a la marcha del pasado 20 de noviembre y que protagonizaste ahí, bueno, toda esta cuestión del asedio de las fuerzas policíacas. ¿Te lastimaron? ¿Te tocaron? ¿Tocaron a tus hijos? ¿Te tocaron a ti? ¿Con quiénes ibas? Sí, mira, Rubén, era una manifestación pacífica el 20 de noviembre, la más multitudinaria que hemos tenido en los últimos años, buscando la justicia por la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Decidimos ir como familia, varios de nuestros integrantes estaban en algunos de los contingentes. Cuando se da ya hacia el final de la manifestación, que la disfrutamos mucho, fue bastante diversa, pues muy rica, digamos, en la participación, acordamos encontrarnos en la esquina de la calle 5 de Mayo y Monte de Piedad, porque, como comenté, pues varios de nuestros familiares estaban en contingentes, unos estudiantiles, otros de Amnistía Internacional. Nosotros veníamos con las comunidades eclesiales de base, de tal manera que estábamos esperando cuando pues observamos todavía llegar a los últimos contingentes, que fueron unos danzantes. Ya sabíamos que había algún tipo de enfrentamiento en Palacio Nacional, pero donde estábamos no se percibía nada. Digamos, estaba toda la gente tranquila, muchas familias que coincidimos en tener este lugar como punto de encuentro. Sin embargo, ya, pues no sé, 9:40, una cosa por el estilo, ya observamos que se daban cohetones por cerca de la catedral y ya la gente empezaba a salir muy rápido de la plancha del Zócalo. Yo iba con mi mamá, mis dos hermanas, mi esposa y mi hijo de 3 años. Decidimos pues resguardarnos en las cortinas metálicas de los centros comerciales que están ahí a un costado, en el entendido de que si algo sucedía y estuvieran persiguiendo a alguien, pues las familias y las personas que estábamos pues esperando no tendríamos que ser tocadas, y nos hicimos a un lado. Pero bueno, fue muy sorprendente ver que vendría así como una especie de estampida de personas,
y detrás de ellos y de ellas la Policía Federal y la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, golpeando con los toletes y con los escudos. Digamos, se agolpan un grupo, no sé, 40, 50 personas en donde estábamos nosotros. Afortunadamente, los que llevamos niños quedamos más protegidos hacia el fondo, pero la policía golpeaba y nosotros estábamos como todo el mundo gritando no a la violencia, agregamos el grito de somos familias, y bueno, no nos escuchaban. Creo que digamos, mi hijo afortunadamente logramos protegerlo, no tuvo ningún golpe, ni bueno, estaba un poco seguramente sentido de su pierna porque lo estaba abrazando y seguramente lo apreté más fuerte, digamos, en este momento de riesgo. Pero cuando ya unos minutos después de que están golpeando y ofendiendo a todos los que estábamos ahí, encapsulados con los escudos de los policías, abren una especie de sendero para salir a 5 de mayo, unos 5 o 7 metros. La gente que iba pasando le iban pegando. Nosotros como familia nos abrazamos para prevenir que no sucediera una aprehensión. Y exactamente dando la vuelta hacia 5 de mayo, los granaderos o los policías federales con sus escudos derriban a mi madre, a mis hermanas, a mi esposa. Yo estoy cargando a mi hijo y es el momento en el que ha circulado la imagen, que bueno, lo tengo al sujeto y trato de levantar a mi madre. Nosotros íbamos gritando todo el tiempo, somos familia. Ahí los periodistas tenemos que agradecer muchísimo que ellos hicieron eco, los fotógrafos y periodistas que estaban ahí, hicieron eco del grito de que éramos una familia. Bueno, en realidad éramos varias, pero nosotros estamos hablando de que éramos una familia. En las imágenes se ve como la gente empieza a saltarnos, tratando de escapar de los golpes. Hay una persona que venía atrás de mí, a la cual agradezco porque fue quien nos protegió para que mi hijo no fuera lastimado. Y a él es a quien le están propinando golpes con los toletes. Nos logramos salir del encapsulamiento y irónicamente uno de los policías federales nos dice esto es por su seguridad, ¿no? Y bueno, pues fuimos caminando sobre 5 de febrero rumbo a la calle de Brasil, exactamente a un lado del edificio del Monte de Piedad, y veíamos que en el entorno el granadero, la Policía Federal y la Distrito Federal perseguían a todos los manifestantes que no estaban haciendo nada y les golpeaban. Caminamos y ya hacia la altura de la calle de Tacuba ya vimos algunos estudiantes muy enojados, bueno, supongo que eran estudiantes o jóvenes muy enojados, aventando piedras y tratando de defenderse. Hasta ese lugar ya no llegaba la Policía Federal. Y logramos llegar con mi mamá lastimada de un pie en la Plaza de Santo Domingo. Fue realmente impactante el tema. Tengo la sensación de que ya se está fabricando la opinión pública, o se pretende fabricar la opinión pública para justificar una represión mayor por parte del gobierno de Peña Nieto. Ya lo veo, por ejemplo, hay un editorial en la revista Siempre de Beatriz Pajés, ¿no?, que me parece que está por esa línea. Las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones acaba de decir que no se puede tolerar esto, que hay que poner orden. Las mismas palabras de Enrique Peña Nieto en el sentido de ojalá que no tengamos que llegar al uso de la fuerza pública, que de hecho ya se está usando, pero me da la impresión de que está flotando el ambiente, el fantasma del 68 en un momento dado. Quisiera estar equivocado, pero tú que estás allá, ¿cómo la ves? Creo que esto da la clara, digamos, evidencia de la fragilidad del Estado mexicano. O sea, no tenemos un Estado fuerte que tenga la posibilidad de articularse en los distintos órdenes de gobierno, es decir, el gobierno federal, estatal y municipal. El caso de Iguala, que es el que está movilizando a pues, millones de personas, ya podríamos decir, en México y en el mundo, es precisamente una expresión de la fragilidad del Estado mexicano, que ha perdido control de sus policías municipales, incluso de políticos a nivel municipal y estatal que están ya claramente vinculados con grupos criminales, y por supuesto las fuerzas de seguridad, ya sean municipales, estatales o federales, y el ejército mismo, pues no han quedado ajenos a este flagelo del crimen organizado y sus vínculos. Entonces creo que el Estado mexicano sí tiene un gran desafío. La presidencia de la República no está en el siglo pasado, cuando tuvieron 70 años de administración de gobiernos,
tenemos ahora una época distinta, las redes sociales, una sociedad civil mucho más informada. Eso no quiere decir que no dé miedo o que no se genere este ambiente de temor, y creo que el desalojo, digamos, con represión de la plancha del Zócalo fue una especie de nalgada del padre gobierno que te dice te estás portando mal y te aviso que puede ser peor. Y si este es el mensaje, y si esta especulación el Estado permita que crezca, es muy muy peligroso, porque vamos a verlo en varios planos. Uno, tiene que ver con que es su obligación proteger la integridad de las y los ciudadanos, y en este caso, como el mío, con mi familia, de protegernos en una manifestación pacífica. Segundo, es muy frágil también no lograr detener a 50, a 100 rijosos que todas las manifestaciones, ajenos a toda la manifestación pacífica, terminan confrontándose con la policía. Es realmente como digamos, como ofender la inteligencia, que no haya capacidad instalada de tener inteligencia para identificarlos, para prevenir, incluso que sean detenidos en la primera acción en flagrancia, lo cual permite la especulación. Pero yo creo que no le ayuda para nada ni al presidente Enrique Peña Nieto ni al gobierno mexicano en su conjunto tener este desprestigio internacional. Somos ahora una vergüenza internacional, no solamente por los 43 estudiantes desaparecidos, que hay que decir son más de 100.000 asesinatos en los últimos años, 27.000 desaparecidos, entre ellos estos 43 estudiantes. Tampoco ayuda que imágenes como estas, policías agrediendo a familias, o sea, de verdad es que los comentarios que yo recibo de mis colegas en otros países es de una gran preocupación, y sobre todo de la dificultad de entender cómo un país tan poderoso, la economía número 14 del mundo, no tenga la capacidad instalada de garantizar manifestaciones pacíficas y de contener a estas personas muy concretas que ejercen actos de violencia. Juan Martín, tú estás en un área pues fascinante, ¿no? Porque son ahora sí que los cimientos de la vida en gran medida, que es la infancia. Santiago Ramírez tiene un libro por ahí, ¿no? Infancia es destino. Por acá en los Estados Unidos hace mucho tiempo vi un libro que se llama Children are wet cement, son cemento húmedo los niños. O la doctora María Montessori hablando de la esponja, ¿no? Los niños son como una esponja absorbente. Entonces, apelando a esos ejemplos, todo este ambiente que está ocurriendo en México, otra frase que me encanta, ¿no? El que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre. Entonces, en esa misma línea, conectando tu área, oye, qué ambiente tan terrible para nuestros niños en México hoy por hoy. Sin duda, ¿no? sin duda. O sea, la televisión, el bombardeo mediático, la violencia, asesinatos, o sea, ¿cómo ves el futuro? Infancia es destino. Pues mira, yo quisiera empezar con el presente. O sea, tenemos un escenario muy difícil porque, pese a ser una de las economías más grandes del mundo, la número 14, somos un país con un nivel de desigualdad impresionante. La mitad, o sea, el 53% de los niños y niñas y adolescentes en México viven en pobreza. Pero si son niños indígenas, 8 de cada 10 son pobres. Esto, por supuesto, se agudiza si viven en los estados del sur, el cinturón de miseria de nuestro país, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, y que es ahí donde tenemos concentrado el mayor nivel de desventaja y discriminación. Pero también, lamentablemente, a partir de que se inicia la lucha contra el crimen organizado, no solamente no se contiene la violencia de estos grupos, sino se exacerba, y tenemos entonces ahora, así de manera muy conservadora, 30.000 adolescentes reclutados por el crimen organizado, que esencialmente les sirven de informantes. En algunos casos, en el mundo rural, los usan como esclavos, digamos, para procesamiento y cosecha de la marihuana, y en muy pocos casos, desde nuestro análisis, llegan a ser sicarios. Pero hablo de temas que son de gran impacto. O si pensamos en las tasas de homicidio, están por arriba, o sea, la tasa de homicidio nacional en promedio está pues en 11.4 aproximadamente, que ya es muy alta. La de adolescentes de 15 a 17 años de edad sube a 14.4 por cada 10.000 habitantes, 100.000 habitantes, perdón. O sea, es muchísimo, y en estados como Chihuahua o Guerrero esto llega a proporciones de 40 casos. Entonces, creo que eso no es un buen presente para niños y niñas, y ahora en perspectiva de futuro tenemos la gran dificultad de que, pasando el nivel de secundaria, cada año perdemos al 30% de los adolescentes que no logran pasar a la educación media superior, con lo que eso representa, de acuerdo a la CEPAL, pues significa bajos salarios, pobreza que se hereda,
significa la imposibilidad de tener una calidad de vida mejor, ¿no? Bueno, pues sumamente preocupante. No sé, mira, para no extendernos demasiado, ¿no? Pero que esto quede en rubenluengas.com, entre noticias y mi canal de YouTube. ¿Qué es lo más urgente que tú quisieras para las personas que vean esto acá en los Estados Unidos, que lo vean en México? ¿Qué es lo más urgente que tú crees que se debe saber? Porque yo veo un divorcio total, ¿no? Yo no veo conciencia por parte de este gobierno en lo más mínimo conectado con la realidad. Para mí están ahí para hacer los negocios de sus famosas reformas, ¿verdad? Simulando que realmente quieren gobernar para un país. Ya inclusive el concepto de soberanía prácticamente ya está totalmente perdido en México. Pero en fin, tú que estás allá, ¿qué es lo más importante? Y a partir de esto, porque lo de los 43 ha venido a derramar, es la gota que vino a derramar. Hay mucha cosa acumulada en México y por fin la gente se está manifestando. Pero mi temor es ese, ¿no? Que llegue la represión brutal, ¿verdad? Ojalá no, pero que la gente se organice para buscar también nuevos métodos que permitan, al estilo tal vez de Gandhi, Martin Luther King, desobediencia civil, qué sé yo, realmente enfrentar a este monstruo que pisa fuerte, pisa, como dice la canción de León Gieco, ¿no? Sí, yo creo que quizás lo más urgente es reconocer que más allá de la clase política o de las tribus y grupos de intereses que tienen ahora, pues, digamos, capturado el gobierno, son las y los ciudadanos los que tenemos que cuidar este país por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Así es que la participación ciudadana es clave. No dejarnos arrinconar o encerrar por el miedo, y en ese sentido creo que la clave está en la exigencia al cumplimiento del artículo 1 constitucional que establece que nuestro país a partir del 2011 se tiene que regir en torno a los derechos humanos, y esto tiene que ser una exigencia porque además es obligación, y a partir de ello seguramente nos va a permitir luchar contra la impunidad, contra la corrupción, y hacer evidente que las autoridades tienen responsabilidad incluso de orden penal cuando usan la fuerza del Estado de manera ilegal contra sus ciudadanos y ciudadanas. Sí hay mucho miedo, cada vez crece más digamos como el ruido de que se está anunciando una fuerte represión, pero creo que incluso, reitero, esto les afecta a sus propios negocios. La inversión extranjera se está yendo de nuestro país, el turismo se está escapando. Entonces creo que a nadie le conviene un cascarón incendiado. Creo que tenemos la oportunidad y yo creo, y precisamente quienes están al frente desde la presidencia de la República, los gobernadores de los estados tienen que asumir que si no hacen un pacto nacional con las y los ciudadanos y se acercan más a la ciudadanía, ellos y por supuesto todas y todos nosotros perderemos también. ¿Consideras que es un parteaguas lo que está pasando en México en cuanto a la conciencia? Hemos hablado muchas veces de la apatía, la gente atrapada en las telenovelas. A mí me encanta el fútbol, me gusta mucho, pero vaya, atrapados en el fútbol. ¿Crees que hay mayor conciencia ahora o no? ¿O qué pasó? Mira, yo creo que va ampliándose la indignación, va creciéndose y va haciendo empatía. La manifestación del pasado jueves 20 de noviembre fue especialmente, digamos, histórica, porque pudimos encontrar clases medias, sectores populares, grupos religiosos de todo tipo, ONGs, empresarios, o sea, fue realmente diversa. Niños, y no es el único, niños, ¿no? No, de hecho había un contingente de carreolas, así se llamó el contingente de carreolas y niños. ¿Ah, sí? Y bueno, creo que fue realmente una verbena popular, por supuesto desde la indignación, pero que logró hacer que mucha gente que aparentemente uno dice está preocupado en sobrevivir o en su dinámica cotidiana o en su entretenimiento, ahora comenzó a mirar. Creo que ha ayudado mucho que, digamos, artistas, gente de alguna forma o de otro circuito comience a hacerlo también visible. Entonces, afortunadamente, creo que ya son muchas voces en al menos 50 países hubo manifestaciones, y esto por supuesto sí es un parteaguas. Tampoco hay que ilusionarnos demasiado, estos son movimientos coyunturales, tienen una temporalidad, son como olas, digamos, ¿no? Entonces se agotan rápido, y además seguramente, y aquí me adelanto, tendrán el cálculo político que ya vienen las vacaciones y viene toda la dinámica de fiestas y se va a enfriar. Y bueno, pueden hacer ese cálculo y seguramente irán a cenar rico y tranquilo en la Navidad, pero eso no resuelve los problemas de fondo.
el que no aparezcan estos estudiantes, el que tengamos una lista cada vez mayor de personas ofendidas, indignadas, ya sea por la acción directa del Estado o por su omisión, pues no, eso no va a tener buen resultado. Por eso es que, insisto, creo que estamos en un momento de quiebre donde quienes están en el poder tienen que hacer un pacto político con la ciudadanía para que no perdamos todas y todos, porque la verdad es que aquí no va a haber ganadores, o sea, todo va a ser pérdida. Muy bien. Última pregunta, ¿qué le dices a quienes te critican de que cómo se te ocurre ir con tus niños a una marcha? Porque te han criticado. Es como, para mí es como si le critican a otros, bueno, ¿cómo se te ocurre vivir en Guerrero? ¿Cómo se te ocurre ser mujer en Ciudad Juárez o en el Estado de México? Claro, fíjate que yo creo que lo dices bastante bien y bueno, por supuesto que respeto la opinión de estas personas, pero creo que tienen tan interiorizada la violencia que es por eso más fácil responsabilizar a las víctimas y no al agresor. En este caso es más fácil distraer la atención y la preocupación hacia un, entrecomillado, padre irresponsable, que frente al hecho grotesco de represión que es a todas luces evidente y que es ilegal. Entonces creo que si nos encerramos con el miedo, pues no vamos a poder llevar a nuestros hijos. Como a ti te gusta el fútbol, pues tampoco los podrías llevar, porque siempre habrá hooligans o vándalos que algo harán en los estadios. No podríamos llevarlos a Guerrero, no podríamos llevarlos a que te gusta Acapulco, o vamos a ser un poco más extremo, tampoco podemos sacarlos de la calle porque algo va a pasarles. Eso ya está sucediendo lamentablemente, de acuerdo a la encuesta sobre percepción de inseguridad que hizo el INEGI. 7 de cada 10 ciudadanos en México ya no dejan salir a sus hijos a las calles, y esto, que aparentemente sería por su bien, le está causando mucho daño, porque ahora están muchas más horas expuestos a pantallas, con el terror que nos da con eso también, mucho más expuestos a vida sedentaria y alimentos chatarra, y bueno, 3 de cada 10 niños en México ya tiene problemas de obesidad crónica. O sea, entonces sí creo que el tema no está en encerrarnos o en pensar en que soy un padre responsable. Creo que quienes me conocen podrán saber que no solo soy un activista de derechos de la infancia, sino un padre que ama profundamente a sus hijos, y que lo menos que podría imaginarme sería exponerlos. Pero yo lo comentaba el otro día con un usuario en Twitter, no pretendo convencerles, es tu opción elegir cómo piensas y cómo posicionas te tomas. Si tuvieras enfrente a Peña Nieto y pudieras decirle algo muy breve, ¿qué le dirías? Bueno, ya se lo he dicho, hemos tenido ocasión de encontrarnos en temas muy concretos de eventos y demás, y creo que es muy importante que se entienda que este país es muy diverso. Este país está, después del 2000, ha cambiado, y es muy, muy importante entender que la participación de la ciudadanía y el cumplimiento de los derechos humanos es la clave para cambiar, y particularmente si lo hacemos desde niños y niñas. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias. No.